Bueno, gracias Carmen, buenas tardes, casi noches a todas, todos, todes. Un gusto enorme poder compartir este espacio y empezar a arrancar esta conversación, ¿no? Yo vengo de Brasil y antes nuestra compañera Liliana Buitrago pues decía que venía de Venezuela y por eso venía del futuro. Yo tengo un poco esa sensación estos días en Argentina, ¿no? Que vengo del futuro. Todos los compañeros, compañeras preguntándome, vosotros que ya vivisteis el Bolsonaro, que están viviendo el bolsonarismo, bueno, ahí desde el futuro, ¿qué se puede decir? ¿Qué recomendaciones, ¿no? Pueden tener los brasileros, las brasileras a esta Argentina actual, ¿no? Obviamente hay muchas diferencias, especificidades de los casos nacionales, no hay receta, desde luego, pero sí me parece que hay aprendizajes políticos. Y estos aprendizajes políticos son importantes a la hora de reflexionar sobre ese proceso y también sobre cómo a partir de ahí pues, poder interpretarlo y actuar, ¿no? En ese sentido, si hay una primera cosa que aprendimos con el Brasil de los últimos años es que la extrema derecha no se instala cuando gana elecciones, ni tampoco se va cuando las pierde. Eso parece obvio, pero no es tan obvio, porque tiene dos implicaciones importantes. La primera es que las extremas derechas se han ido instalando poco a poco en un proceso y en un proyecto de largo plazo que se viene construyendo en la región desde hace décadas. En diferentes países, en los territorios, en la sociedad, en la cultura, en los medios de comunicación, en la política institucional, con una estrategia multidimensional que no va solo de elecciones. Pero también hay una segunda implicación, no las podemos derrotar solo con una victoria electoral. Nuestras formas de luchas tiene que ser, sí, ¿no? También en los territorios, también en esa multidimensionalidad. Creo que en este sentido hay un error de diagnóstico de parte de los sectores progresistas, incluso algunos de izquierdas, cuando de alguna manera a la hora de pensar, ¿no?, qué hacer frente a las extremas derechas, pues por un lado dicen, bueno, vamos a tratar de derrotarlas electoralmente y volver a un estado de cosas, a un momento que teníamos antes, que supuestamente nos dicen que estaba muy bien, que vivíamos súper bien, una edad de oro. No era tan así, ¿no? Una sobrerepresentación quizás del momento que vivíamos antes, comparado con el desastre, ¿no? La catástrofe que estamos viviendo en el momento actual. Pero por otro lado, eso implica también que buena parte de las estrategias están pasando por la adaptación de parte de los sectores políticos en términos de moderación y no de radicalización, en una adaptación que pasa por a veces utilizar las mismas estrategias de la extrema derecha, como el marketing, o de alguna manera apuntar a una nostalgia, ¿no?, de este pasado que tuvimos. A la extrema derecha no se le enfrenta ni con marketing, ni con nostalgia, ni con moderación. Si hay algo que vimos en Brasil también en estos años es que la mejor forma de enfrentar a la extrema derecha es con comunidad, con valentía y con creatividad. Y por eso me parece que sería importante que pensáramos la extrema derecha como una imagen, una metáfora que me gustaría compartir, que es la metáfora de un iceberg, ¿no? Todos sabemos lo que es un iceberg. Y el iceberg siempre tiene como esa parte visible y esa parte invisible, ¿no?, que está por debajo del mar. Un iceberg, ¿no? Acá se dice. Y el iceberg de la extrema derecha es Milei, fue Bolsonaro, es Bukele, ¿no? Son las dinámicas públicas que vemos en las calles, son las consecuencias más visibles de todo este proceso. Pero hay una parte invisible del iceberg que tiene que ver con las subjetividades, que tiene que ver con la reconfiguración de las sociedades, de los territorios, y no podemos pensar una sin la otra. Solo vamos a derrotar y afrontar bien las extremas derechas si las abordamos desde este, ¿no?, iceberg completo, la parte visible, la parte invisible y las articulaciones que hay entre eso. Dicho eso, me parece que hay dos cosas fundamentales que me gustaría compartir, ¿no? La primera tiene que ver con un momento, me parece, bastante crítico que estamos viviendo, que ya no es el momento del auge
o del ascenso de la extrema derecha. A veces escuchamos eso por ahí, ¿no? Estamos viviendo el ascenso de la extrema derecha, el auge de la extrema derecha. Igual eso hace 5 o 10 años valía como reflexión, ¿no?, sobre la emergencia, el auge, el ascenso. Me parece que estamos viviendo ahora un momento mucho más crítico y por eso mucho más peligroso, que es el momento de la normalización de las extremas derechas. El momento de la naturalización de las extremas derechas. Y eso es mucho más complicado porque lo que quiere decir es que ya se han instalado, ya están ahí. ¿No? No es que estén en auge, ya estamos en ese momento. ¿Y qué significa eso, no? Bueno, pues significa que las extremas derechas han llegado para quedarse, han logrado instalar sus ideas como parte del sentido común, y esto es algo importante porque tiene consecuencias, ¿no? Cuando la extrema derecha hace eso y logran que dejemos de escandalizarnos, que dejemos de indignarnos por cosas que hace 5 o 10 años no quedábamos callados, pues están ganando. Cuando la extrema derecha, ¿no?, empieza a plantear las discusiones públicas y políticas en sus propios términos, con sus agendas, con su lógica, con sus marcos, con sus prioridades, también están ganando, ¿no? Entonces, es eso lo que llamo de normalización, es una internalización también, ¿no?, de esas ideas, de esos marcos políticos que la extrema derecha está instalando en nuestras sociedades y que parte importante, ¿no?, de la sociedad pues va incorporando, va instalando, los medios de comunicación, pues bueno, pues también van de alguna manera reproduciendo eso, ¿no?, ya no como algo excepcional, algo que debería evitarse, como decíamos antes, como la posibilidad de crear diferentes líneas rojas o cordones sanitarios, ¿no?, para este debate, sino que, bueno, pues se va instalando discusiones en sus propios términos, se empieza a discutir el adoctrinamiento, la meritocracia, la idea de inseguridad de los migrantes, en vez de que discutamos las desigualdades, las injusticias, el clasismo, la concentración de riqueza, los temas que realmente importan, ¿no? Entonces, en este sentido, estamos viviendo en esta normalización de las extremas derechas un desplazamiento del umbral de lo tolerable. Y lo estamos, de alguna manera, naturalizando. Estamos viendo una erosión de la democracia desde adentro. Y esto es algo muy grave. Y la pregunta, o la siguiente cuestión, que es la última que quiero compartir, obviamente tiene que ver con el qué hacer, ¿no? ¿Cómo podemos, de alguna manera, afrontar todo esto? Como decía, no hay recetas, pero sí hay algunos aprendizajes que me parecen importantes de la experiencia brasilera que quisiera compartir. Voy a hacer simplemente lanzar las ideas y que ahí queden, ¿no?, para nuestra discusión, para que sigamos. Creo que la primera tiene que ver con volver a politizar lo que la derecha quiere despolitizar. Volver a politizar el trabajo, los cuerpos, la identidad, el territorio, la vida. Eso es central, ¿no? Hay un proceso en marcha que es deliberado de despolitización o de repolitización autoritaria o conservadora de buena parte de estas cosas. La segunda, digamos, el segundo aprendizaje importante tiene que ver con la centralidad de romper las dicotomías políticas. Estas dicotomías nos aparecen muchas veces como, bueno, ¿qué hacer? ¿Apostar por el Estado o trabajar con la sociedad? ¿Ganar las elecciones, disputar las elecciones o trabajar con el territorio? Estas dicotomías nos llevan a la parálisis y a enfrentamientos internos. No podemos caer en eso. Lo que tenemos que hacer es todo, son las dos cosas, tratar de buscar convergencias máximas, articulaciones y con una claridad de que eso no va a acabar cuando Milei se vaya, pero es importante derrotar a Milei. Entonces, en este sentido, hay otra dicotomía, otra dualidad muy presente en los debates, que es la dualidad o la dicotomía entre democracia versus autoritarismo. Y creo que esa nos está nublando un poco nuestros marcos de acción. ¿Por qué? Porque hoy día esta disyuntiva entre democracia y autoritarismo es muy diferente a momentos históricos previos. Y hace con que la creación de frentes amplios que supuestamente defienden la democracia contra el autoritarismo no sean suficientes para nuestras luchas contra la extrema derecha. Antes, en nuestros periodos de las dictaduras en América Latina, cuando hablábamos de autoritarismo, estábamos pensando en momentos de suspensión de la democracia.
se suspendía temporalmente los derechos, se suspendía temporalmente las libertades. La democracia formal estaba fuera. Hoy lo que tenemos es algo bastante distinto, porque lo que estamos viviendo es un proceso en el que las extremas derechas fortalecen el autoritarismo disputando la democracia formal. Matan la democracia democráticamente, al menos en un sentido de disputa de las reglas, de la formalidad, etc. A eso me refería, que erosionan desde dentro la democracia, ¿no? Y eso complica mucho la cosa, porque crear un frente democrático, bueno, ¿qué significa, no? ¿Cuáles son estos sentidos? Otra cuestión que emerge como algo central, y voy cerrando con esto, Carmen, es que necesitamos entonces combinar diferentes ejes y estrategias de lucha, ¿no? Y creo que ahí a veces la dicotomía que nos aparece, que es o la resistencia o las alternativas, el no o los sí, es también una dicotomía de alguna manera estéril. Lo que tenemos que hacer, o lo que me parece que es un aprendizaje político importante de estos últimos años en países en los que ya vivimos estos procesos, es combinar la política de la resistencia con la política de la sobrevivencia, la supervivencia y las alternativas. La política de las resistencias que defenda desde los territorios, desde las organizaciones, desde las comunidades, los derechos que están siendo de alguna manera, ¿no?, mutilados, que defenda este ataque al Estado, a la democracia, que defendan la vida, ¿no?, que resista en este sentido, pero que también se conecta a una política de la supervivencia, que esa es clave hoy también para conectarnos con los cambios de la sociedad, con las inquietudes de la gente, que no llega al final. Antes decíamos que no llegaba al final del mes, hoy no llegamos al final del día, de la semana, ¿no? Y eso es central para que pensemos los proyectos de alternativas. Me parece que esta es la única manera en la que podamos reconstruir un proyecto de sociedad y un proyecto político emancipatorio, en el cual la reconstrucción no signifique simplemente restituir, volver hacia atrás, sino una reconstrucción que signifique volver a construir y avanzar en otras direcciones. Muchas gracias.